Voy a cantar una canción que es de mi tierra natal. Es de mi pueblo querido, bonito Minatitlán. Y es un pueblito chiquito. Antes del ciclón, en esa época me cuentan mi madre y mis tíos que ciertamente pues no había medios de comunicación. Todo lo que transportaban, por ejemplo, iban a vender su café a Comala o los demás cosecha a Manzanillo, y pues era ir su transporte era en mulas, en burros, llevaban todo para transportarlo. Una época debe de haber sido muy difícil, pero era bonita, pues. Mi mamá me platicaba que en sus tiempos habían sido los mejores años porque habían sido de convivencia familiar, todos vivían unidos, el pueblo era un pueblo chico, pero toda la gente convivía, toda la gente se conocía. Me acuerdo que mi papá nos hacía trompos de guayabo, nos lo hacía, y cortaba un clavo y ahí jugábamos nosotros, y ahorita ya no, es puro teléfono, ya los niños ya no te hacen caso porque están con el celular. Mira, pues más que contarme, casi siempre eran juegos con ellos, pero eran juegos llenos de valores, sobre todo eso, En cada una de sus pláticas, en cada uno de sus comentarios iba incluido un valor que quizás tú en esa etapa de tu infancia no te percatabas de eso, pero en la medida de que el tiempo iba creciendo, de que tú ibas madurando, te ibas dando cuenta, mi abuelo tenía razón, o mi abuelo me dijo esto, o mi mamá me dijo, ahora sé por qué me dijo esto, ¿verdad? Cosa que ahorita ya no se ve. Voy a cantar este son con mucho gusto y afán, y es un son muy alegre y el son de Minatitlán. Voy a cantar este son con mucho gusto y afán, y es un son muy alegre y el son de Minatitlán. Bueno, aquí en Minatitlán originalmente cuando fue conquistado Colima, que fue en 1523, ¿verdad? Y que por lógica estos pueblos se dieron en sumisión, ¿verdad? Y con los españoles, pues en ese tiempo se dieron en encomienda, ¿verdad? Aquí sí el nombre, aparecen tres nombres. Primero, en 1532 le pusieron Tlauscoloastla. 8 años más tarde le pusieron Tlacaloastla. Y ya en 1552 o 53, que ya vino el licenciado Lorenzo de Ron de Quiñones, que inclusive visitó esta región de Minatitlán, ¿verdad? Hay una fecha en que la visitó. Entonces él lo registró como Tlacalahuastla. Algunos que han escrito sobre Minatitlán dicen que don Felipe Sevillo del Río, o sea un historiador, él dijo que Tlacalahuastla quiere decir lugar donde fabrican cerbatanas. Pero yo investigué todos los escritos de don Felipe Sevilla del Río y no existe, no dice la designación de los nombres. Me puse a investigar con apoyo de los cronistas sobre varios libros de aztequismo, mexicanismo, náhuatl y todos los libros que se relacionan, que hablan sobre la cuestión de las fundaciones aquí de la conquista de México, y de acuerdo a las raíces o radical de las palabras coinciden más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, Tlacalahuastla en su definición en algunos quiere decir, las raíces o radicales, ¿verdad? Lugar de rodeo, en otras que regresa, en otras que vuelve, otras que va a empezar, o sea que más o menos coincide, y llegamos a la conclusión de que Tlacalahuastla quiere decir lugar de rodeo o lugar donde se da vuelta. Eso es lo que se refiere al significado de Tlacalahuastla. A Tlacalahuastla empezaron a hacer una plantación como trapiche, fue lo primero, ¿verdad? Y en ese tiempo, que fue como la década de 1530, se dice que se apareció a la Virgen de Guadalupe en México. Yo pienso que andaba de novedad ese nombre, y aquí le pusieron Trapiche de Nuestra Señora de Guadalupe del Mamey, ¿verdad? En ese tiempo.
Es el primer antecedente que se tiene de Tlacalahuastla. Ya después aparece el nombre del mamey, ¿verdad? Pero el mamey primeramente aparece en un croquis. Pues es la primera vez que aparece, pero no hace referencia a decir el mamey es un pueblo así y así, sino que nada más hace referencia a, se ve en el croquis. Hasta que por fin, don Elías Ares Figueroa, siendo autoridad o funcionario público, optó por empezar a organizar la gente para que fueran a solicitar al Congreso del Estado de Colima para que se fuera municipio. Tuvieron muchos obstáculos porque no llenaba los requisitos y estaba muy alejado, no había vías de comunicación tan accesivas como ahora. Entonces llegó el momento en que tanto estar pidiendo al Congreso del Estado, llegó el momento en que el Congreso hizo un decreto. Don Elías logró que Minatitlán fuera municipio el 25 de junio de 1912, con el decreto número 59. Luego llegó el momento que ya la gente no quería, o más bien no lo reconocía como municipio, como el nombre de Minatitlán, hasta que el profesor don Porfirio Gaitán Núñez, cuyo busto está junto a la Casa Techada, y él también siendo autoridad y siendo de aquí de Minatitlán, optó porque se volviera a llamar, del mamey se llamara Minatitlán. En el Congreso se puso a consideración y se pidió la anuencia inclusive al presidente municipal de Villa de Álvarez, que era un señor que se llamaba Ignacio Corona, y él se defendió, dijo que cómo era posible que Minatitlán se erigiera el municipio si no tenía dinero, que nada más recibía, que al mes en las estadísticas decían que nada más 50 y tantos pesos reunía que para pagar presidente, pues decía así que no era posible y que además iban a desmembrarle un pedazo a la única villa del estado que era Villa de Álvarez, ¿verdad? Pero después pasó una situación, en 1920 o 22 entró de candidato a presidente de la República don Álvaro Obregón y estaba de interino como presidente de la República don Adolfo de la Huerta, y los dos fueron contendientes. Minatitlán se puso al lado de Adolfo de la Huerta, o sea que todo el grupo de Minatitlán, que eran controlados por ciertas personas, no voy a nombrarlas, ¿verdad? Entonces todos se declararon de la huertistas, pero triunfa Álvaro Obregón y el gobernador, que era obregorista, dice eso de Minatitlán, se le quita el nombre, se le quita la categoría de municipio y ya no se va a llamar Minatitlán, volverá a llamarse el mamey hasta 1918. Entonces don Elías Ares Figueroa dijo que si toda la región del Minatitlán estaba lleno, era minero, ¿verdad? Entonces que su nombre debería, y lo propuso al Congreso, que quedara Minatitlán, que quiere decir lugar de minas. Cuando el sol viene saliendo ya alumbrando la mañana, alumbra el ojo de mar, también Peña Colorada. Cuando el sol viene saliendo ya alumbrando la mañana, alumbra el ojo de mar, también Peña Colorada. Bonito se ve mi pueblo rodeado de manantiales, y más bonito se ve rodeado de sus maizales. Originalmente aquí en Minatitlán no se conmemoraba o no se festejaba directamente de Inmaculada Concepción. Decían que la fiesta es la de San José en tiempo de aguas, ¿verdad? Pero poco a poco se fue modificando y ya empezó se declaró como patrona la Virgen de la Inmaculada Concepción. Pero bueno, la gente esperaba a la banda que venía de otros lugares, porque aquí en ese tiempo no tenían banda de música. Entonces pues toda la gente iba al encuentro de la banda y era un acontecimiento bonito, pues las fiestas religiosas.
Cuando yo conocí Minatitlán, no fue cuando nos vinimos a lidiar acá aquí. Mi papá como arriero me trajo en los burritos a vender cosas y me tocó ver una función, que así le nombramos aquí, una fiesta de la iglesia, y luego la taurina, que son los toros. Era muy sencilla, eran 4 días de toros y era un novenario de la iglesia. Su patrona era la Inmaculada Concepción de María. Terminaba el día 8, que era la fiesta de la iglesia, y el día 9 empezaban las fiestas. Eran 9, 10, 11 y 12, 4 días nada más, con toritos de aquí de la región, los señores que tenían sus ganados. La plaza era un redondel de madera. Nos relataba la manera de cómo se llevaban las corridas de toros. Tal vez nosotros por tener una corta edad no nos permitían asistir, o si ella no podía ir, no íbamos nosotros, los más pequeños no íbamos. Entonces nos decía, la plaza de toros es de palos, quien pueda pagar y quien pueda o estar más grande, se puede subir a las trancas arriba, a los entarimados que había. Y quien no, los más pequeños o quien podía escaparse, pues iba y se asomaba por entre los troncos, porque eran puros troncos de encinas. En cuanto a tradición de las fiestas de Minatitlán, pues antes era bonito, ¿no? Era plazas de toros de madera, donde no se cobraba, donde la gente iba a divertirse gratis, y que ya ahorita pues ya es el negocio. Yo monto ya mi burrito y me voy a mi parcela. Nomás mira las burritas, ya hasta los ojos les pela. Ya, ay, la, ay, la. Hoy me doy cuenta y hoy me pongo a pensar y analizar cómo era el Minatitlán de antes y carambas, hay muchísima diferencia en todos los aspectos, pero uno de los más importantes es la familia, es la desintegración familiar tan enorme que se está viviendo. Primero los valores, que los hemos ido perdiendo. Y más que nada pienso que como padres nos corresponde inculcarle a nuestros hijos nuestros valores que nos dejaron a nosotros nuestros padres, pero desafortunadamente los hemos ido pues perdiendo. Las tradiciones se fueron acabando, por eso a veces algunos proponemos que se regrese a revivir lo que fueron las tradiciones, ¿verdad? Las toreadas, lo que fueron las tradiciones de la iglesia, pero ya los modernos ya quieren mejor el ruido ese de las músicas modernas, que es puro sonsonete, ¿verdad? Que ya no tiene, y les ven bonitos pues porque nacieron en una época en que el ruido es el que los divierte, ¿verdad? Anteriormente, ¿no? Esa es la diferencia de las tradiciones aquí en Minatitlán. Minatitlán, desde que yo lo conocí, ha progresado a tal grado de que ahorita, en la actualidad, ya no es el Minatitlán que conocí yo y que conocieron los demás. Minatitlán, a partir del 27 de octubre del 59, que fue el ciclón, de ahí para acá, se hicieron todas estas construcciones, aquí no había nada. Minatitlán ha progresado mucho y se ha transformado a partir de 1960 para acá. Todo lo que ven es moderno, Minatitlán es un pueblo nuevo, el viejo se acabó. Es de mi pueblo querido, bonito Minatitlán, y es un pueblito chiquito rodeado de manantiales. Tiene unos cerros muy ricos, con bastantes minerales. Ya tiene su carretera de Manzanillo a Colima. Allí verá sus cruceros para subir a sus minas. También tiene su servicio de sus rutas que aquí llegan, para que vaya a pasearse. Y a cualquier
parte que quiera. Tiene sus calles muy limpias pa' que se vaya a pasear. Allí están sus restaurantes pa' que vaya a botanear. Ahí verás su jardincito con su iglesia muy bonita. Para que vayas a misa y a cantarle mañanita.